que volver al principio de donde te perdiste. ¿Alguna vez usted conduciendo está por un camino y usted dice, déjame meterme por aquí a ver si yo llego a mi destino? Y cuando usted se da cuenta, usted está en un camino que usted no conoce y que la mente le dice, mejor es que vires para atrás y cojas el camino más largo para llegar a tu destino, porque por donde tú estás caminando a lo mejor no vas a llegar. Y a mí me ha ocurrido. Hoy quiero compartirles algo que mientras escuchaba esta alabanza que al final del mensaje vamos a escuchar, vino esta oración a mi mente. Dice, volviendo al principio. Mire qué cosa más sencilla vamos a hablar en la mañana de hoy. Volviendo al principio. Una de las cosas que le he aconsejado a matrimonios que están pasando por dificultades, una de las cosas que le he dicho es, tienen que volver al principio. ¿Alguna vez usted está haciendo algo y la mente le dice a usted, tienes que volver al principio? Porque todo en la vida tiene que un principio. Nosotros comenzamos algo aquí, pero tiene un final. Pero todo en la vida tiene un principio. Hay cosas en nuestra vida que nos han dado resultados al principio, pero a medida que han ido pasando los años, las hemos dejado atrás y nos hemos dado cuenta que tenemos que volver ¿a qué? Al principio. ¿Usted está conmigo? Y yo sé que ya la mente de usted está corriendo. En la vida todo tiene un principio y todo tiene un comienzo. Me recuerdo cuando comenzamos en Calley, hace muchos años atrás. Mi esposo y yo teníamos 2 carros usados, nos movían, pero ese viajecito de Carolina a Calley, qué sabroso era. Y cuando llovía y había tapón en la 65 de Infantería, usted tenía que tener mucho deseo de viajar a un pueblo que donde yo no vivía, porque yo vivía en Carolina, y subir la cuesta. ¿Usted sabe cuál es la cuesta? Pregúntele a Samuel, que la familia de él es de Calley. Para ir a Calley hay que subir, cuando usted cruza Caguas y usted va para Calley, ¿cuánto? 3,000 pies de altura. Había que subir, darle chambón a la gasolina al carro para poder llegar a Calley. Pero no solamente es eso. Es que el carril de la derecha, no sé si todavía, pero el carril de la derecha era el más estropeado porque era el carril de carga, donde subían los troces pesados a subir y era el que estaba más maltratado. Así que cuando nosotros íbamos en nuestro carro, para que los que tenían mejores carros pudieran correr su trayectoria más rápido, ¿qué hacíamos nosotros? Cogíamos el carril más afectado, que era el de la derecha, y ya usted sabe cómo iba el carro. Y a veces, cuando llegábamos los domingos, si ese día estaba lloviendo, a veces lo que había eran 2 o 3 personas en el culto. Después de nosotros haber viajado de Carolina a Calley, nosotros viajábamos 4 veces a la semana de Carolina a Calley, 2 veces los domingos. Y si teníamos 2 cultos los domingos, viajábamos 4 veces los domingos. Dábamos culto en la mañana, bajábamos a Carolina y por la tarde volvía y subíamos de noche
a Calley. Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes dirán, qué campeones son. Éramos jóvenes, no estaban las hijas llegaron después. ¿Cómo? 23 años. Estábamos tiernos. Pero había que darle un principio a algo. Hoy por hoy hay otro pastor, hay una iglesia, hay 10 escuelas de terreno en un lugar maravilloso que es en Beatriz. Porque todo tiene un principio, todo tiene un comienzo. Y la palabra de Dios nos habla de principios. Cuando usted va a Proverbios, en el capítulo 8 y verso 22 dice que Jehová me poseía en el principio, hablando de Cristo, ya de antiguo, antes de sus obras. O sea que antes que nosotros existiésemos, antes que existiese todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, ya existía algo, existía un Dios. Antes de que existieran las obras, ya Dios estaba. Así que la Biblia dice en Proverbios, eternamente tuve el principado. Y eso me llama la atención, porque la Biblia de Dios establece que desde el principio Dios tenía ¿qué? El control, el mando, el que comenzó las cosas. Y dice la Biblia en ese capítulo que desde el principio, antes de la tierra. Y sabe, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de poder meterse en alguna escritura y tratar de entrar en la profundidad de lo que Dios te quiere enseñar. Pero una de las cosas, cuando leí esta cita bíblica, me deja saber que Dios es antes que fuese hecho el principio. Antes que Dios hubiese hecho la tierra. Porque dice que la tierra estaba ¿qué? Llena de agua, y Él separó las aguas de la tierra. La Biblia dice que Dios ha existido desde el principio, siempre ha estado. Y déjeme decirle, cuando yo pienso en esto, la mente no me puede dar más allá de pensar que Dios siempre existió y Dios siempre existirá. Y yo no sé si usted puede pensar esto, pero yo digo, ¿y quién hizo a Dios? ¿Quién hizo a Dios? Dios siempre ha estado. Dios siempre estuvo desde el principio, pero Dios siempre será Dios. No hay nada, no hay nadie que le pueda quitar el atributo de lo que es Él, nuestro Dios y nuestro Padre. Ahora, ¿por qué quiero hablarle de esto? Y los voy a ir adentrando en el camino que pude adentrarme yo en el día de ayer. ¿Por qué es tan importante los principios? Los músicos dicen que los principios en la música son buenos, pero en los cierres de la pieza musical es sumamente importante. Y yo quiero hablarle algo de los principios, porque muchos de nosotros hemos pasado por dificultades en nuestra vida cotidiana. Y Dios a veces lo que quiere es que tú vayas al principio. Primera de Juan, capítulo 2 y verso 7 dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde ¿cuándo? Desde el principio. Hay cosas en nuestra vida, y la Biblia nos dice que hay cosas que hemos dejado de hacer
que es parte del principio bíblico y de la palabra que tú recibiste al principio en tu vida? Ahora dele un poquito más para atrás en su vida. Cuando usted conoció a Dios, usted no se quería perder ni un culto. Y dígame si es verdad o no es verdad. Es más, usted era el principio, usted antes que empezara el servicio, ya usted estaba aquí. O donde usted estaba, donde se congregaba muchos años atrás. Usted al principio le hablaban de algo que tuviese que ver con Dios. Ahí yo quiero estar primero. El principio de nuestra vida que nos dio éxito, que nos creó fundamento, que nos creó solidez espiritual. Pasaron los años y pasaron las dificultades y ya la cosa no es como antes. La Biblia dice, hermano, no escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo de que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y una de las cosas que Dios, mientras estudiaba, me dejaba ver múltiples cosas que han ocurrido durante los pasados años. Hoy pudiésemos estar lamentándonos de lo que fue el huracán María, pero ya el huracán María pasó. Los temblores, la tierra prácticamente tiembla todos los días. La escasez, ha habido momentos en que usted ha tenido y hay momentos que usted no ha tenido para comprar en el momento, pero por alguna razón en la misericordia de Dios, Dios le ha provisto para adquirir lo que usted ha deseado. En alguna forma u otra, Dios siempre ha sido Dios y Dios siempre será Dios. En el pasado, en el presente y en el futuro de nuestra vida. Ahora la Biblia dice, los escribo como un mandamiento que habéis tenido desde el principio. Y hoy, hermanos, quiero exhortarle desde lo más profundo de mi corazón. En la trayectoria de años que yo llevo pastoreando, he visto las mismas situaciones y el mismo germen de enfermedad que ataca a muchos cristianos. Y mire que yo llevo años, y mire que yo he estado en diferentes pueblos pastoreando. Porque siempre hay algo que quiere quitarte la motivación, o que usted se desaliente, o que usted pierda esa esencia de buscarle a Dios. Y si hay algo que a mí me causa dolor en el espíritu, es ver gente que conocieron a Dios, recibieron la palabra, una transformación, milagros poderosos, y porque perdieron el principio de la esencia de la palabra, hoy no le están sirviendo a Dios. Hoy los vemos en la calle de San Sebastián brincando y saltando, tratando de llenar un vacío espiritual en su espíritu. Porque nuestra sociedad, cuando no tiene a Dios, tiene que llenarlo con algo. Y si hay algo que quiero exhortarlo de corazón, nunca permites que tu esencia de la palabra se pierda en tu vida. Cuando hablo de principio, hablamos de la causa y de la base del origen de lo que tú deseas en tu vida. Porque todos nosotros deseamos algo.
Todos queremos cosas nuevas para nuestra vida. Todos queremos alcanzar cosas en nuestra trayectoria de vida. Cuando te hablo de principio, te hablo de la causa y de la base de origen de lo que tú deseas para tu vida. Y yo te pregunto hoy, ¿qué es lo que tú deseas de parte de Dios? Porque cuando tú deseas algo, ese es el origen y la causa de tu comienzo de algo nuevo para ti. Y hay gente que han dejado de desear. Han dicho ya, lo que yo tengo, ya lo recibí, yo creo que no hay más nada. Pues si cierras tu corazón, así será. Porque con la misma fe que podemos tener para lograr cosas grandes en nuestra vida, con la misma fe podemos lograr no tener nada. Cuando hablamos de principios, hablo de las normas y los fundamentos que rigen tus pensamientos. ¿Cómo son nuestros pensamientos? ¿Qué cosas yo debo de cambiar? Ya hay cosas que ya hay que dejarlas atrás, hermano. Yo tengo un nuevo lema en mi vida este año. Lo que moleste, échalo para el lado y siga caminando para adelante. Porque son las normas que usted va a regir en su mente de lo que usted quiere. Cuando hablo de principio, hablo de normas y los fundamentos que rigen mi vida. ¿Cómo son mis fundamentos? ¿Soy de la que cuando viene algún problema salgo corriendo? ¿O soy de la que cuando viene una circunstancia difícil la enfrento en fe, sabiendo que Dios me va a dar la salida y me va a dar las ideas correctas para solucionar mis problemas? Cuando hablo de principio, hablo del componente responsable de lo que vendrá después a mi vida. Cuando hay algo que yo deseo, sé que tiene un principio, pero sé que tiene un componente responsable delante de Dios. Porque todo lo que tú deseas en la vida conlleva responsabilidad. Óigame, qué casualidad. Ya hay gente que quieren tener familia, si le podemos decir familia, porque ya estamos viendo una generación que lo que tienen son perros y gatos y pájaros. Porque no quieren responsabilidad. Y yo me acuerdo que cuando yo decidí ser madre, a mí no me interesaba si carecía de cosas. Yo lo que quería era ser madre. Y no tuve otro hijo más, porque el pastor me dijo que no. Pero mi deseo hubiese tenido tener 3 hijos. Y los tuve. Stephanie vino de Chiripa. Pero mi deseo era tener 3 hijos. Yo no pensaba, hermano, si vivía alquilada, si tenía un carro viejo. Yo confiaba en Dios. Y hoy en día tenemos una generación que tiene miedo en procrear, en tener hijos. Si los hijos son una bendición, y me lo pueden decir muchas de ustedes que han parido. Yo he tenido que parir 3 veces y he tenido dolores de parto en 3 ocasiones y he tenido que practicar mis respiraciones por 3 ocasiones en el hospital. Pero después que uno para, el dolor se va. No hay mayor satisfacción que poder traer hijos al mundo, y ustedes me lo podrán decir a mí. Porque cuando hablamos de principio, hablo del componente de responsabilidad
responsabilidad de lo que vendrá después en mi vida. La gente quiere tener, pero no quieren tener responsabilidad. La gente quiere vivir bien, pero no quieren trabajar. La gente quiere tener buenos carros, pero que otros lo paguen. La gente quiere comer en su casa, pero que el gobierno me lo dé. Porque todo en la vida, todo principio conlleva responsabilidad de lo que vendrá después a mi vida. Cuando hablo de principio, hablo de tu nacimiento y de tus raíces. Lo que van a nacer, ¿qué tienes tú en tu corazón que quiere que nazca? Que comience a desarrollarse, porque todo principio tiene que ver con nacimiento, con raíces. Cuando usted lleva la semilla y la lleva a su patio y usted ve que comienza a germinar, óigame, y cuando usted se come unos plátanos sembrados de la casa de Elizabeth, hasta que no terminó el último plátano, Elizabeth, el pastor no me dejó tranquila. Hasta que si usted le regala unos plátanos al pastor, considéreme, no sean muchos, porque me tiene haciendo tostones todos los días. Porque la gente quiere cosechar de lo que muchas veces otros han sembrado y han trabajado. No quieren pasar por el principio. Y todo en la vida requiere de esfuerzo, dedicación, horas de sueño, lágrimas. Pero la gente quiere codiciar lo que usted, con mucho esfuerzo, usted ha trabajado y ha luchado. Porque todo principio conlleva nacimiento. Por eso yo siempre digo que no hay mejor cuidador que el que es dueño. Nadie va a amar más y nadie va a cuidar más que lo que ha nacido de parte tuya. Que lo hiciste tú, que lo luchaste tú, que lo trabajaste tú. Nadie va a valorizar lo que nació de ti. Por eso una madre cuando tiene hijos, si tiene que pelear contra algo o contra alguien, lucha porque son sus hijos. Cuando hablamos de principio, hablo de lo que te da mayor fuerza para empezar algo. Y sabe que cuando uno va a empezar algo, como que uno empieza a acumular fuerza, ¿verdad? Porque esa es la gasolina del arranque de lo que usted quiere hacer en la vida. Por eso cuando alguien me dice, voy a hacer esto y no arranca, lo tuvo nada más aquí, pero no lo llevó aquí. Porque cuando usted quiere algo en la vida y usted quiere crear un principio de algo, tiene que haber fuerza y tiene que haber bagaje de arranque, porque si no se queda ahí. Ahora bien, cuando tu principio es bueno, le voy a decir algo, tu final será mejor. Cuando una pareja hace las cosas bien, el final es mucho mejor. Por eso hay un dicho común que dice que todo lo que empieza mal, ¿qué sucede? Termina mal. Porque todo principio que comienza bien, bueno,
su final será mejor. Y yo quiero hablarles a ustedes de Job. No voy a hablarles de toda la trayectoria de Job, ni todo lo que él pasó. Pero quiero resumir porque la Biblia tiene un libro completo de la vida de este hombre, que le exhorto que usted en la oportunidad que tenga lo pueda estudiar y leer. Pero la Biblia dice que Job fue un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios. La Biblia dice que vivía apartado del mal y era un hombre multimillonario. Tenía siervo, tenía camello, tenía vivienda, tenía hijos e hijas, tenía ovejas por montones, miles, dice la Biblia. Así que en mi época yo diría que era un hombre que estaba muy bien económicamente. Y yo sé que nosotros hemos escuchado a nivel del mundo de muchos hombres y de muchas mujeres que son millonarios o multimillonarios. Pero la Biblia me habla de un hombre, y está aquí señalado en la Biblia, que se llama Job. Y la Biblia dice que todos los días, sin fallar, ofrecía a Dios sacrificio por los pecados de sus hijos. Y aquí es que vamos a adentrarnos un poquito más profundo. Porque era un hombre que lo tenía todo. Era un hombre bendecido por parte de Dios. Era un hombre que tenía relación con Dios. Era un hombre que estaba consciente que habían unas cosas que estaban ocurriendo en su familia que él no había intervenido a tiempo. Pero como era un hombre que tenía una conciencia de temor a Dios, todos los días sin fallar, iba y ofrecía sacrificios a Dios por los pecados de sus hijos. La Biblia no solamente me dice eso, sino que todo el trabajo de sus manos, la Biblia dice que Dios lo bendecía. Así que era un hombre próspero. Todo lo que él hacía tenía la bendición de Dios. Él conocía a su Dios, tenía temor, era un hombre recto, era un hombre que tenía temor de Dios. Pero había algo que estaba ocurriendo que él no había hecho lo que tenía que hacer. Porque vuelvo y repito, siempre cuando los principios son buenos, los finales serán mejor. Y hay cosas que en nuestra vida hemos visto principios que usted sabe que no son buenos y usted sabe que no está bien, pero usted ha cedido su principio a otros y después vienen las consecuencias. Así que quiero hablarle de este hombre porque posiblemente hay algo que en alguna manera Dios nos quiere decir a nosotros, porque Job ya pasó a la historia, pero yo estoy todavía aquí en la tierra. Y si hay algo que Dios quiere enseñarnos a nosotros en esta mañana, es que no dejes que algo dañino comience, porque cuando tú le das apertura de comienzo a algo malo, sabes que el final será peor. Así que la Biblia dice que este hombre estaba muy consciente que entre sus hijos tenían relaciones entre ellos mismos. Hacían banquetes y como todo banquete, y como yo siempre digo, donde está el alcohol no falta el pecado. Había fiesta y sus hijos empezaban a hacer montones de cosas en los banquetes. Pero ¿qué pasó con la historia de Job? La Biblia dice que le cayó la palabra que todos conocemos, la macacoa.
¿Usted ha oído esa palabra? Yo no sé qué es macacoa. ¿Alguien sabe lo que es? Problemas. Así que le cayó a Job la macacoa. Todo estaba bien, pero había algo que se le había dado un principio. Dice que le mataron sus criados. Sus ovejas murieron junto a sus pastores. Se robaron sus camellos. El animal, el camello, era el que transportaba la mercancía de un lugar a otro. Su medio de transportación se lo robaron. Y dice la Biblia que vino un viento recio, que yo lo interpreto como si hubiese sido un huracán. Y dice que destruyó las casas y las viviendas y todos sus hijos murieron. Y yo voy a decir algo aquí. ¿Alguna vez usted nos ha dicho, oye, cuando se me daña una cosa, se me dañan todas? Pastora, tengo un problema aquí. Oiga, y si usted supiera, acá me salió otro problema. El carro, se dañó la goma, se dañó el motor, se dañó el aire. Óigame, porque cuando sale una, salen todas. Pues Job pasó lo mismo, pero peor. Si se le dañó el aire, es poco comparado a lo que le pasó a este hombre. ¿Sabe lo que este hombre pasó? Lo que nos pasa a todos nosotros, incluyéndome a mí. Que no refrenó su boca y de su espíritu manifestaba angustia y queja. ¿Alguna vez usted ha pasado por tantas que usted piensa que Dios es el responsable de lo que usted está pasando? Porque a mí me pasó. Cuando mi hijo murió, yo le reclamé a Dios. Preparando esa semana un mensaje para el Día de las Madres, domingo. Era de noche, el pastor estaba en un servicio de oración, yo estaba en mi casa preparando un mensaje cuando me encontré con el panorama de un hijo muerto en mi casa. Y lo primero que yo hice fue reclamarle a Dios, porque si yo estaba preparando un mensaje, estaba en la iglesia, era pastora, le estaba sirviendo a Él, ¿por qué yo tenía que pasar por esto? Yo le puedo decir, porque yo lo pasé. Hasta que vi a mi hija Mercy cuando entró a la habitación y ahí yo reaccioné. Y dije, espérate, déjame controlarme. Porque tengo otra hija y yo no quiero que ella se afecte por lo que yo estoy pasando. Todos nosotros en alguna manera hemos pasado por momentos bien difíciles. La Biblia dice que Job tenía angustia de espíritu y de su alma. Lo había perdido todo. Lo que más amaba a sus hijos, lo perdió. Y hasta en alguna manera u otra, la Biblia dice que hasta dificultades con su esposa tenía. Porque en los momentos de dificultad viene angustia y queja nuestra alma. Y en alguna manera, Job señaló a Dios como un Dios injusto. Yo me declaro mea culpa porque a mí me pasó. Cuando viene la dificultad, siempre Dios va a mandar un remedio, una medicina y una palabra que va a venir hasta tu casa, va a venir. Cuando yo pasé por mi dificultad, la gente empezó a escribirme. ¿Y sabe lo que yo entendí en este proceso que yo pasé?
que lo que se muere en Dios no se pierde, es ganancia para el reino de Dios. Pero eso tuve yo que aprenderlo en mi proceso de dolor. Pero en mi dificultad, Dios siempre mandó un remedio con su palabra, con gente que me levantaron las manos. La medicina espiritual y la palabra. Por eso la Biblia dice en Job, capítulo 8, del 1 al 7, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. ¿Acaso torcerá Dios el derecho? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Dios, Él los echó en el lugar de su pecado. Dicho sea de paso, en la antigüedad se creía que fue Dios el que hizo todo esto, ¿no? La gente se destruye por su propio pecado. La maldad del hombre lo lleva al precipicio. Pero la Biblia dice en este capítulo del 8, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. La Biblia dice que si al principio fue un camino doloroso, si sudaste la gota gorda, si se te hizo árido el camino, la Biblia dice que si al principio fue pequeño, tu postrer estado será más grande. Si al principio te dio dolores de cabeza, si tu hijo te dio dolores de cabeza al principio, su postrer estado será mayor, más grande. Si al principio te dio trabajo lo que hiciste, la Biblia dice, como le dijo a Job, tu postrer estado será más grande. Y cierro con esto, hermanos. Aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho. Mira esto, Abigail. Aunque comenzaste con poco, terminaste con mucho. Trabal, aunque comenzaste con poco, todas esas rutas que hiciste en la isla para trabajar, hoy estás disfrutándolo mucho. Te lo ganaste. Molina, que muchos dolores de cabeza te han dado tus empleados, pero terminarás con mucho. Aunque comenzamos con poco, vamos a terminar con mucho. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu final prosperará en gran manera. Tus primeras riquezas, lo primero que tuviste, no serán nada comparadas con las que tendrás después. Arturo y Elizabeth, qué trayectoria, pero terminó de otra manera. Y lo que falta. Aunque comencemos con casi nada, terminarás con mucho. Tu pasado será insignificante comparado con tu glorioso futuro.
Aunque tus comienzos fueron pequeños, tu futuro será ciertamente grandioso. Y hay palabra que está calando en lo más profundo del corazón. Mucha gente aquí. Aunque al principio éramos pequeños, nadie te conocía, nadie sabía de ti. Es más, nadie sabía tu nombre. Dios te va a llevar a posiciones donde la gente sabrá quién tú eres. Dios sabrá el esfuerzo que tú has hecho con tu familia, con tu trabajo, con tu negocio. Porque la Biblia dice que aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrel estado será muy grande. Y miren una cosa, dice la Biblia, y mire que a mí me gusta ver los finales de la película. Cuando usted va al libro de Job, en el capítulo 42 y verso 10 dice que Jehová quitó la aflicción de Job. Dice la Biblia que cuando él hubo orado por sus amigos, aumentó Dios al doble todas las cosas que habían sido de Job. El doble. Dios le devolvió el doble a Job. La Biblia dice que Job entró en un momento de reflexión y dijo: yo he fallado delante de Dios, le he juzgado, lo he hecho partícipe de lo que me pasó a mí. Cuando Job entendió que el problema no era Dios, el problema era que le dio cabida al pecado a su casa. Esta mañana, esa palabra para mí fue maravillosa. Cuando usted esté pasando por una dificultad, vuelve al principio, que es tu Dios. Hay una canción que quiero que usted escuche.